Ok, bienvenidos a todos a esta clase para el examen de admisión, ¿verdad? Creo que esta es la clase número 15 o 16, si no me equivoco. Y el día de hoy vamos a terminar de ver todo lo que es preguntas de comprensión lectora acerca del quiz general 2, ¿verdad? Que es el que yo le subí últimamente en el aula virtual del curso, ¿verdad? En Classroom. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto durante este quiz y vamos a terminar lo que es comprensión lectora para que el miércoles, que es la clase que es un poco más corta que esta, veamos nada más lo que es la parte de razonamiento matemático, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es, pues, lo que es completar oraciones, ¿verdad? Vimos alrededor de 25 preguntas acerca de solamente lo que es completar oraciones, ¿verdad? Aquí ustedes van viendo los ejemplos que hemos estado haciendo con su respectiva respuesta. También les dije que hay una página donde ustedes pueden practicar viendo la resolución de distintos ejercicios que son de lo mismo, ¿verdad? De rellenar oraciones. Yo este link se lo subí en el aula virtual para que ustedes lo utilicen, ¿verdad? Para que puedan ir a consultar si tuvieran alguna duda con algún tipo de pregunta, ¿verdad? La mayoría de las que salen en este quiz están en esa página, entonces es muy útil para eso, para que vean como una explicación más detallada de por qué una respuesta es y no las otras, ¿verdad? Porque lo que yo les pongo aquí es muy abreviado, nada más para que ustedes sepan identificar cuándo una respuesta es correcta y cuándo no. Pero si quieren ver más por contexto y por ese tipo de cosas, pues les recomiendo mucho que utilicen ese tipo de páginas. Entonces, la clase de ayer lo que hicimos fue ver desde la pregunta número 10 hasta la pregunta número 25, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo más o menos cómo eran las preguntas, ¿verdad? No las vamos a explicar porque como ya tuvimos la clase ayer, la idea no es que nos retrasemos o que llevemos el curso de una forma muy lenta, ¿verdad? Entonces, todo eso yo se los voy a subir ahora en PDF a la aula virtual para que lo puedan analizar con mucho más detenimiento. Entonces, no se preocupen por eso. Un momento. ¿Verdad? Aquí tenemos más preguntas que estuvimos viendo ayer. Y con todo eso terminamos lo que era la parte de completar oraciones, ¿verdad? Ese tema de completar oraciones es muy difícil, sin embargo, como las preguntas que salen son muy pocas, le tienen que prestar atención, pero no tanta como a las que son de comprensión de lectura o de este, razonamiento matemático. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Si acaso le van a salir unas 4 o 5 preguntas que son de completar oraciones y el resto van a ser solo de comprensión de lectura y de razonamiento matemático. Entonces, para que le presten más atención a esta parte. La otra también les va a salir, pero son menos ítems que los que van a salir de eso. Entonces, para que lo tomen en cuenta al momento de ir a hacer el examen. Y bueno, entonces vamos a comenzar hoy con la parte de comprensión de lectura. Ayer vimos esas 2 preguntas nada más, pero como quedaron muy pocos al final de la clase, para que hoy haya más personas y vamos a revisar cada una de las preguntas, vamos a empezar con esta, ¿verdad? La pregunta número 26 dice, durante demasiado tiempo en la mujer se han escondido un esclavo y un tirano. Por ello la mujer no es todavía capaz de tener amigos. Conoce solo el amor. Entonces, las opciones que tenemos nos dicen, es claro que para el autor, opción A, la amistad es más importante que el amor. Tenemos que ver si esto pasa de acuerdo con el texto. La opción B dice, la mujer solo tiene capacidad para ser tirana o esclava. Tenemos que ver si esto es verdad. La opción C dice, el amor solo es asunto de mujeres. La opción D, los hombres prefieren la amistad al amor. Y la opción E nos dice que el amor se asemeja a la esclavitud y la tiranía. Tenemos que ver cuál de todas estas calza con el sentido de lo que nos dice el texto. Entonces les voy a dar 2 minutos para que ustedes escriban la respuesta que consideran que es correcta o la que anotaron cuando estuvieron resolviendo el quiz. Entonces, 2 minutos a partir de ahora.
Y verdad, esta pregunta no está tan complicada. Si analizamos todas las respuestas, solamente hay una que calza con lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Apegándonos solo a lo que dice, vemos que nos cuenta que durante demasiado tiempo en la mujer se han escondido un esclavo y un tirano. Por ello, es decir, por la razón de que en ella se esconda un esclavo y un tirano, no es capaz todavía de tener amigos, conoce solo el amor. Entonces, lo que está diciendo el autor con esta frase o con esta oración es que hay una relación que asemeja tanto al amor como a la condición de tener dentro de sí de la mujer un esclavo y un tirano. Entonces, al establecer una relación entre las tres cosas, la única respuesta que tiene sentido es la opción E, que dice el amor se asemeja a la esclavitud y la tiranía. Entonces, la opción E es la respuesta correcta. Vemos que las otras, por ejemplo, la D dice los hombres prefieren la amistad al amor. En ninguna parte aquí se está hablando de los hombres. Entonces, no podemos decir que esa sea la respuesta correcta. El amor solo es asunto de mujeres. Tampoco se habla de que el amor sea solo de mujeres. Entonces, la descartamos por completo. La opción B dice la mujer solo tiene capacidad para ser tirana o esclava. Tampoco nos dicen que ella sea tirana o esclava, sino que dentro de sí se esconde un esclavo y un tirano. Entonces, eso es muy diferente. Y la opción A dice la amistad es más importante que el amor y en ninguna parte se hace una distinción de que una sea más importante que la otra. Entonces también lo descartamos y la única, entonces también por descarte es la opción E. Entonces de las dos formas podemos llegar a que la E es la respuesta correcta. Entonces ven, aquí yo les pongo la respuesta, ahora que es que el autor afirma que al tener dentro de sí un esclavo y un tirano, la mujer solo puede conocer el amor. Entonces veo una similitud entre las tres cosas y la respuesta correcta es la opción E. Entonces, ahora pasemos a resolver la pregunta número 27, que dice, no debemos entender el mundo solo con la inteligencia, lo conocemos en la misma medida a través del sentimiento. Por lo tanto, el juicio de la inteligencia es, en el mejor de los casos, solo la mitad de la verdad. Entonces, ¿qué se puede concluir del texto? Tenemos que sacar una conclusión a partir de todo lo que estamos leyendo. La opción A dice, la inteligencia está subordinada al sentimiento, es decir, que la inteligencia depende del sentimiento. Opción B, la inteligencia y el sentimiento son lo mismo. Tenemos que ver si el autor dice que la inteligencia y el sentimiento equivalgan a realizar las mismas cosas. La opción C dice, para conocer la verdad es tan importante el sentimiento como la inteligencia. Tenemos que ver si el texto nos dice que tiene la misma importancia tanto la inteligencia como el sentimiento. La opción D dice, solo conocemos realmente lo que juzgamos con inteligencia. Entonces tenemos que ver si nos dice que solamente podemos conocer por medio de la inteligencia, o la opción E, que dice el sentimiento perturba la inteligencia. Tenemos que ver si eso es algo que dice el texto. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál es la respuesta correcta. Ok, entonces aquí lo importante es que veamos que en el texto lo que nos dice es que
para entender el mundo no basta solo con la inteligencia, sino que se conoce en la misma medida a través del sentimiento. Entonces, lo que el autor establece en este punto del texto es que tanto la inteligencia como el sentimiento tienen la misma importancia. Entonces, esto no significa que sean lo mismo, ¿verdad? No podemos afirmar eso, tampoco que la inteligencia dependa del sentimiento. Es todo lo contrario a decir que solamente conocemos lo que juzgamos con inteligencia, ¿verdad? Porque también depende el sentimiento cuando estamos tratando de conocer lo que es el mundo. Entonces descartamos la opción D, la opción A, la opción B, y la opción E dice el sentimiento perturba la inteligencia, y eso es algo que no se afirma en ninguna parte del texto. Entonces esa opción también es incorrecta. Por lo tanto, la única que nos queda por descarte y por sentido lógico es la opción C, que dice, para conocer la verdad es tan importante el sentimiento como la inteligencia. Y eso es lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Que lo conocemos en la misma medida a través del sentimiento como de la inteligencia. Entonces, hay el mismo grado de importancia tanto para uno como para la otra. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. Entonces, aquí yo les pongo ahora la respuesta, que es que se establece ya para entender el mundo y el sentimiento. El mundo, el sentimiento y la inteligencia son igual de importantes. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. Entonces, pasemos ya ahora con las preguntas, así no las hemos visto ni ayer ni hoy. Entonces, la pregunta número 28 dice, cuando el hombre no lucha por necesidad, lo hace por ambición. Una ambición que es tan potente para los corazones humanos que sea cual sea el grado que alcancen, nunca nos abandona. Entonces tenemos que ver qué afirma el texto con certeza. Opción A veces la necesidad es más fuerte que la ambición. Opción B, si luchamos por ambición, jamás nos liberaremos de ella. Opción C, la necesidad y la ambición son equivalentes. Opción D, los hombres siempre dejan de luchar. Y opción E, siempre que se lucha es por ambición. Tenemos que ver cuál de estas calza con certeza con todo lo que nos dice el texto. Entonces, estos minutos para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta a partir de ahora. Y verán, vemos que lo que nos dice el texto es que cuando el hombre lucha por ambición, sea cual sea el grado que alcancen, esta nunca los va a abandonar. Entonces, lo que quiere decir esto es que si luchamos por ambición, jamás nos libraremos de ella. La opción B es la respuesta correcta. La opción A dice, a veces la necesidad es más fuerte que la ambición. Eso no se afirma. Lo que se está diciendo es que la ambición es más fuerte que la necesidad. La opción C dice la necesidad y la ambición son equivalentes. Vemos que no en ningún punto se hace una equivalencia entre las dos. La opción D dice los hombres siempre dejan de luchar. Tampoco se hace alguna afirmación de eso en el texto. Y la opción E dice siempre que se lucha es por ambición. Vemos que no, porque a veces el hombre puede luchar por necesidad, entonces no necesariamente siempre va a luchar por ambición. Y lo único que calza entonces también por descarte es la opción B. Ahora, la pregunta número 29 ya la vimos, ¿verdad? Ya la hemos visto en una clase anterior.
aquí se repiten ese quiz, entonces nada más van a tener un minuto para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Y dice, donde existe el amor, la noche no llega nunca. En el texto, el amor está siendo análogo con, y tenemos las 5 opciones, ¿verdad? Entonces, un minuto para que escriban cuál era la respuesta correcta de esa pregunta. ¿Verdad? Aquí lo que nos están preguntando es ver a qué está siendo análogo el amor. Entonces, un truco para que ustedes puedan resolver esta pregunta es cambiar la frase o el conjunto de palabras, el amor de la oración original, con las que tenemos en las respuestas y ver cuál tiene sentido. Por ejemplo, decir, donde existe la eternidad, la noche no llega nunca, ¿verdad? No podemos decir que en una eternidad nunca va a llegar la noche, entonces esa opción no es correcta. Decir, donde existe la noche no llega nunca, tampoco tiene una coherencia lógica, ¿verdad? Decir que donde existe la noche no llega nunca, porque la noche está ocurriendo si existe la noche, entonces lo descartamos. La opción C dice, donde existe la muerte, la noche no llega nunca, tampoco tiene mucho sentido. La opción D dice, donde existe el día, la noche no llega nunca, ¿verdad? Significa que mientras esté el día existiendo, la noche no podrá llegar, ¿verdad? Porque si existe uno, el otro no puede llegar. Entonces, la única que calza es la opción D. Y la opción E dice, donde existe la vida, la noche no llega nunca. Entonces, esa tampoco tiene sentido. Y tenemos que ver que prácticamente lo que está haciendo aquí es contrastar como opuestos al amor y la noche, ¿verdad? Entonces, si el amor en la oración que nos están dando es lo contrario a la noche, tenemos que buscar de todas estas cuál es lo contrario a la noche. Entonces, lo único que es contrario a la noche es el día. Entonces, en esta frase, el amor está siendo análogo al día. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Entonces aquí yo les pongo, ¿verdad? Esta pregunta ya la hemos visto. La noche es contraria al amor, entonces el amor es como el día. Entonces, opción D, respuesta correcta. Ahora vamos a ver la pregunta número 30 que dice, los grandes artistas no tienen patria. ¿Verdad? Ese es el texto principal. Y lo que tenemos que analizar es ver cuál de todas esas opciones está en desacuerdo con el texto original, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuál no calza con lo que está diciendo esto, ¿verdad? De los grandes artistas no tienen patria. Entonces, analicen todas estas y busquen cuál no calza con esto. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál es la respuesta correcta.
Y ¿verdad? Lo que dice el texto básicamente es que ser artista significa no tener patria. Entonces tenemos que ver en cuál de todas las opciones se habla de que exista una relación entre arte y patria. Y si lo vemos muy rápidamente, la opción B habla de que el arte tendrá cada vez más patria, cuando más bien el texto nos está diciendo todo lo contrario, que los grandes artistas no tienen patria. Entonces no tiene sentido decir que el arte tendrá cada vez más patria si estamos basándonos en el texto principal, que es que los grandes artistas no tienen patria. Entonces, esta opción es la única que está en desacuerdo con el texto principal. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Y si nos ponemos a ver las otras opciones, por ejemplo, la opción E dice la patria no es el hogar del gran artista, y el texto nos dice los grandes artistas no tienen patria. Eso tiene sentido, ¿verdad? Están calzando los dos sentidos de ambos textos. La opción D dice el arte es lo desconocido. Esto nada que ver, ¿verdad? No tiene ninguna relación con lo que acabamos de leer, entonces la descartamos casi que inmediatamente. La opción C dice solo pueden ser artistas quienes no son ciudadanos de algún país. Eso significa no ser ciudadano de algún país, significa no tener patria. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo el texto al inicio. Entonces también lo descartamos. La opción A dice alguien que tenga patria no podría ser un gran artista, y nos dice que los grandes artistas no tienen patria. Entonces alguien que tiene patria no podría ser un gran artista. Eso también está de acuerdo con el texto principal. Entonces la única que está en desacuerdo es la opción B. Entonces la opción B es la respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta número 31, que dice, el aburrimiento es de alguna manera el más sublime de los sentimientos humanos. Y ahora tenemos que ver cuál de las siguientes frases valora el tema del que habla como la cita anterior. Entonces tenemos que ver cuál de todas estas líneas se asemeja a la línea que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Donde se habla del aburrimiento como el más sublime de los sentimientos humanos. Entonces tienen que hacer una analogía para ver cuál es la que se parece más a esa frase. Así que voy a darles 2 minutos a partir de ahora. Ok, entonces tenemos que ver que lo que nos dice es que el aburrimiento es de alguna manera el más sublime de los sentimientos humanos. Entonces tenemos que ver primero qué significa sublime. Sublime se puede relacionar como algo que es muy bello o estético. Entonces, lo que más se relaciona aquí como algo bello y o estético es hablar del arte, ¿verdad?
porque el arte suele tener como fin externar belleza o ser de alguna forma estético. Entonces, de lo único de lo que se habla, que sea como estético, es de cada momento de felicidad, que es una obra de arte. Entonces, es el único que se elogia de una manera muy parecida a la que se está elogiando en el texto original, que es el aburrimiento, ¿verdad? Que se nos habla del aburrimiento como el más sublime de los sentimientos humanos. Entonces, la opción C es la única que se relaciona de esa forma con el texto principal. El resto habla de una forma diferente del tema que trata. Por ejemplo, se habla aquí de que de todos los venenos, el alma es el más fuerte, ¿verdad? Estamos hablando aquí de fortaleza, no tanto de belleza. La opción E dice, para enfermedad de años no hay medicina, eso tampoco no tiene nada de sentido. La opción B dice, los enemigos del hombre son sus familiares, tampoco tiene sentido. Y la opción A dice, el aburrimiento es uno de los males menos graves que hemos de soportar. Entonces también está completamente fuera de contexto. Y como la única que calza también por descarte es la opción C, podemos asegurar que la opción C es la respuesta correcta. Ahora pasemos a la pregunta número 32, que dice, la tragedia de la vejez consiste no en el hecho de ser viejos, sino en el hecho de sentirse todavía jóvenes. Entonces, ¿cuál de las siguientes frases explica mejor el sentido del texto? Tenemos que ver cuál de todas estas es la que engloba todo lo que nos quiere decir el texto principal. Entonces, a partir de eso, van a tener 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál es la respuesta correcta. Y ahora vemos que nos habla de que la tragedia de la vejez no consiste en el hecho de ser viejos, sino en el hecho de sentirse todavía jóvenes. Entonces, el hecho de sentirse todavía jóvenes, a pesar de ser viejos, significa que no están aceptando su vejez. Entonces, la tragedia de la vejez consiste en no aceptar que se está viejo. Entonces, lo que es trágico es no aceptar la vejez. Entonces, la respuesta correcta es la opción E. Vemos que la opción A, por ejemplo, nos dice envejecer es siempre una tragedia y eso no es lo que quiere decir el texto. El texto dice que hay una tragedia dentro de la vejez, pero no significa esto que envejecer siempre sea una tragedia, ¿verdad? Son cosas muy distintas. Entonces descartamos la opción A, la opción B dice la vejez nos deja más arrugas en el espíritu que en la cara, esto nada que ver, en ninguna parte se está hablando de arrugas, entonces la descartamos. La opción C dice la juventud es la pasión por lo inútil, tampoco se habla de eso, lo descartamos. Y la opción D dice más el diablo por viejo que por diablo, también está completamente fuera de contexto. Entonces la única opción también por descarte es la opción E, entonces con seguridad la opción E es la respuesta correcta.
Ahora vamos con la pregunta número 33. Dice, luego vino la verdadera risa, una risa plena y las transportó a una liberación inmensa. Entonces tenemos que ver qué implica el texto anterior. La opción A dice, solo con la risa podemos liberarnos, tenemos que ver si es algo que dice el texto. Opción B, hay una risa que no es verdadera, tenemos que ver si cae implícito dentro del texto que hay risas que no sean verdaderas. La opción C dice, todas las risas llevan a la liberación, tenemos que ver si eso es cierto. La opción D dice, ninguna risa es verdadera. Y la opción E dice, toda risa es verdadera. Entonces tenemos que ver cuál de esas quedan implícitas dentro del texto principal, que es el que tenemos arriba. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban sus respuestas. Y para responder esta, ahora tenemos que ver que al principio nos dice que luego vino la verdadera risa. Entonces, como dice que luego vino la verdadera risa, podemos intuir a partir de eso que hay risas que no son verdaderas. Entonces, la opción B dice, hay una risa que no es verdadera, tiene sentido si lo vemos desde esa forma. Entonces, la respuesta B tiene que ser la opción correcta. Luego, si tratamos de analizar las otras opciones, vemos que la A dice solo con la risa podemos liberarnos. En ninguna parte se habla de que la risa sea la única forma de liberarnos. Entonces la descartamos. La opción C dice todas las risas llevan a la liberación. Entonces eso tampoco, ¿verdad? La opción D dice ninguna risa es verdadera. No, porque estamos hablando de una verdadera risa. Entonces no podemos afirmar que ninguna sea verdadera. Entonces también descartamos la opción D. Y la opción E dice toda risa es verdadera. Y en ninguna parte se habla de que todas las risas sean verdaderas. Aquí solamente se está hablando de que hay una risa que es verdadera y se está distinguiendo de las otras. Entonces, si esa risa se está distinguiendo de las otras, significa que hay otras risas que no son verdaderas y otra vez volvemos a caer en que la opción B tiene que ser por descarte la opción correcta. Entonces, B es la respuesta correcta. Ahora veamos la pregunta número 34. Dice, si damos el nombre de intelectualidad al conjunto de personas cultas que o bien se ganan en el sustento mediante su trabajo mental o al menos consideran esa actividad como su principal ocupación, es fácil ver que esa capa social resulta indispensable para el funcionamiento del Estado desde que existe en la historia. Según el texto de las personas intelectuales, se puede afirmar que entonces tenemos que ver a partir de esto qué es lo que se nos dice acerca de las personas intelectuales. Tenemos que ver la opción A que dice
no son necesarios para el funcionamiento político de las sociedades. Tenemos que ver si eso es lo que nos dice el texto. La opción B dice, son imprescindibles para la buena marcha de los estados. Tenemos que ver si eso dice el texto. La opción C dice, nada tienen que ver con historia. Hay que ver si eso es lo que nos dice lo que acabamos de leer. La opción D dice, son personas que en general trabajan poco. Y la opción E dice, son una capa social que entorpece el funcionamiento del Estado. De todas esas, solo hay una, que es lo que nos dice el texto principal. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que lo analicen y escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Y verdad, esta pregunta también está relativamente fácil, ¿verdad? Vemos que se está hablando en todo el texto acerca de las personas cultas o intelectuales. Y tenemos que ver que justo al final dice, es fácil ver que esa capa social resulta indispensable para el funcionamiento del Estado desde que existe en la historia. Entonces, ellos cumplen un papel dentro del Estado y son indispensables para que este funcione. Entonces, la única opción que tiene sentido es decir que son imprescindibles para la buena marcha de los estados. Entonces, la respuesta B es correcta. Y la opción A dice no son necesarios, entonces nada que ver porque está diciendo que son indispensables, lo descartamos. Vemos que han sido indispensables a lo largo de la historia, entonces descartamos la opción C que dice nada tienen que ver con historia. La opción D dice son personas que en general trabajan poco, esto no se puede afirmar a partir del texto. Y la opción E dice son una capa social que entorpece el funcionamiento del Estado, cuando es todo lo contrario, más bien ellos hacen que trabaje mejor. Entonces, por descarte también, la opción B es la respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta número 35. Esta pregunta también la habíamos visto ya anteriormente, así que van a tener 1 minuto a partir de ahora para que la respondan. Y la voy a leer, ¿verdad? Dice, el filósofo inglés John Locke afirmaba que la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que Locke atribuye al conocimiento y tenemos que ver cuál se relaciona con el texto principal. Entonces, 1 minuto para que respondan a partir de ella.
Ok, ¿verdad? Entonces, como esta pregunta ya la hemos visto, aquí la clave es ver que el filósofo este inglés afirmaba que la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto. Entonces, él ve en el conocimiento una defensa. Entonces, tenemos que ver cuál de esas calza con defensa. Vemos que la opción A dice el valor de la victoria, entonces nada que ver, esto no está relacionado con una buena defensa, ¿verdad? La opción B dice un carácter definitivo, eso no es algo que podamos afirmar a partir del texto relacionado con el conocimiento. La opción C dice la propiedad del amparo y vemos que él afirma que el conocimiento es una defensa del mundo. Entonces, al ver él el conocimiento como una defensa, pues le está dando la propiedad del amparo, porque la propiedad de amparo significa propiedad de defender. Entonces la opción C es la que tiene más sentido y es la respuesta correcta. La opción D dice el problema de la ignorancia. En ningún sentido se habla de ignorancia como para que afirmemos que esa es la respuesta correcta. Y la opción E dice la condición de la inteligencia y tampoco él afirma que tener conocimiento es lo mismo que ser inteligente. Entonces lo descartamos. Así que la opción correcta es la C. Ahora vamos con la pregunta número 36 que dice, un grupo de personas quiere comenzar a practicar algún deporte que sea adecuado a sus preferencias y habilidades de manera que nadie se quede sin practicar al menos un deporte. A partir de estos requisitos se toman en cuenta los siguientes aspectos. Y nos dice, a todos les gusta mojarse y no saben andar en bicicleta. Todos pueden mantenerse a flote en el agua y no les gusta el contacto físico. Algunos pueden controlar bien los objetos esféricos y no desean recorrer largas distancias. De acuerdo con las afirmaciones anteriores, se puede concluir con certeza que, y tenemos las opciones, ¿verdad? Tenemos que ver a partir de todo lo que sabemos de este grupo de personas, cuál deporte podrían practicar todos y cuál no podrían practicar. No podría practicar prácticamente ninguno. Entonces, 2 minutos para que piensen en la respuesta a partir de ahora. Y verdad, entonces esta pregunta también es sencilla, ¿verdad? Opción A, por ejemplo, dice, todos pueden practicar el boxeo, pero vemos que a ellos no les gusta el contacto físico. Entonces, como el boxeo es un deporte de contacto, no lo podría practicar. Entonces, descartamos la opción A. La opción B dice, algunos pueden practicar natación y ciclismo, pero no saben andar en bicicleta. Entonces, esta opción es incorrecta porque como no saben andar en bicicleta, no podrían practicar el ciclismo. Entonces, la descartamos. La opción C dice, todos pueden practicar ciclismo. Ya vimos que eso no es posible. Entonces, la descartamos de un solo con leer eso. La opción D dice, todos pueden practicar la natación y vemos que a todos les gusta mojarse, todos pueden mantenerse a flote en el agua, entonces bien podrían practicar natación, entonces, aparte las distancias en natación son más cortas que las distancias en otros deportes como en ciclismo, entonces eso también está perfecto, calza con todo lo que acabamos de leer, entonces la opción D parece ser la opción correcta, y la opción E dice algunos pueden practicar el boxeo, pero vemos que no, que nos está diciendo que no les gusta el contacto físico,
Entonces no podemos afirmar que la opción E sea correcta porque como no les gusta el contacto físico, no podrían practicar boxeo. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Muy bien, todos la respondieron correcto. Ahora vamos a ver la pregunta número 37 que dice, decía Séneca que no hay árbol firme ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que el autor le otorga a las dificultades un carácter, opción A creador, opción B formador, opción C regenerador, opción D fortalecedor y opción E constructivo. Entonces, 2 minutos para que piensen y analicen cuál es la respuesta que tiene más sentido a partir de lo que dice el texto. Entonces, a partir de ahora tienen 2 minutos. Ok, ¿verdad? Entonces, en esta lo que tenemos que ver es que lo que decía Séneca es que no hay árbol firme ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. Entonces, un árbol firme y consistente es un árbol fuerte. Entonces, lo que dice Séneca es que no existen árboles fuertes, sino que aquellos que el viento azota con frecuencia. Entonces, lo que él quiere decir con esta frase es que no hay un árbol que nazca siendo fuerte, sino que a partir de la fuerza con la que los azota el viento, así es como se van volviendo cada vez más fuertes. Entonces, lo que él ve en las dificultades es un carácter fortalecedor. Entonces, la opción D es la opción correcta. Esta pregunta es muy parecida a la anterior. Dice, los luchadores exitosos son aquellos persistentes y no precisamente los más fuertes. En una carrera de resistencia ganan los más constantes y no siempre los más veloces. Según el texto anterior, alcanzan sus metas quienes compiten con, y tenemos las opciones, ¿verdad? Esperanza, insistencia, frecuencia, entusiasmo o inteligencia. Entonces, 2 minutos para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
De verdad, como les decía, esta pregunta es muy parecida a la anterior y lo que tenemos que ver es que se nos está hablando de que los luchadores exitosos son aquellos persistentes y no precisamente los más fuertes. En una carrera de resistencia ganan los más constantes y no siempre los más veloces. Entonces, competir con persistencia, tenemos que buscar un sinónimo que sea equivalente a persistencia. Entonces, alguien que es persistente es alguien que es insistente. Entonces, como ganan las personas que son persistentes, es lo mismo que decir que ganan aquellos que son insistentes y por lo tanto ganan las personas que compiten con insistencia. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Vemos que en ninguna parte del texto se habla con esperanza y competir insistentemente no es lo mismo que competir frecuentemente, porque competir con frecuencia es hacerlo muchas veces, pero competir con insistencia es hacerlo muchas veces a pesar de que nos esté yendo mal en eso. Entonces, tiene más sentido pensar que está compitiendo de manera insistente a pensar que lo está haciendo de forma frecuente, ¿verdad? Aunque sean palabras parecidas, hay una que involucra otras cosas. Entonces, eso es lo que hace que sea la respuesta correcta. En ninguna parte se habla de entusiasmo ni tampoco de inteligencia. Entonces, la única que calza, como ya vimos, es la opción B. De la misma forma, por descarte, es la única que tiene sentido. Ahora vamos a la pregunta número 39, también es una que ya hemos visto con anterioridad en otras clases, y lo que dice es que en un lejano planeta los seres que ahí viven tienen costumbres diferentes a las de los humanos. En este lugar las cucharas se usan como mesas, los carros como baños y las planchas como lapiceros. Si los humanos quisiéramos imitar a los seres de este planeta, entonces tenemos que ver cuál de todas estas tiene sentido a partir de la función que tienen los objetos en ese planeta del que nos habla el texto. Entonces, un minuto para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta a partir de ahora. ¿Verdad? Ya se la habíamos visto, ¿verdad? Entonces, como nos estaba hablando que en este lugar las cucharas se usan como mesas, entonces ahí es donde tendríamos que poner los platos, ¿verdad? Encima de las cucharas. Entonces, la opción E dice poner los platos sobre las cucharas. Luego, las planchas se usan como lapiceros, entonces escribimos con planchas, la opción E sigue teniendo sentido. Y los carros funcionan como baños, entonces nos bañamos en los carros. Y la opción E otra vez es la que tiene sentido, entonces la opción E es la respuesta correcta. Ahora veamos la pregunta número 40 que dice, el lenguaje es el principal medio de comunicación entre las personas. Sin embargo, el solo conocimiento de las palabras y la gramática de una lengua no garantiza el éxito en la comunicación. Las palabras pueden significar más de lo que dicen. El concepto de comunicación en este texto implica que entonces tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir todo este texto de manera implícita. Entonces, la opción A dice, dependemos de la gramática para poder comunicarnos. Opción B, la comunicación exitosa no se reduce al lenguaje. Opción C, las palabras siempre tienen el mismo significado. Opción D, el lenguaje es el único medio de comunicación entre las personas. Y opción E, conocer muchas palabras de una lengua garantiza la comunicación. Entonces, 2 minutos para que piensen cuál es la que tiene más sentido a partir de lo que dice el texto desde ahora.
Ok, entonces la 40 dice que el lenguaje es el principal medio de comunicación entre las personas. Entonces, como nos dice que es el principal medio de comunicación, esto no significa decir que es la única forma de comunicación. Entonces, descartamos la opción D, que dice que el lenguaje es el único medio de comunicación entre las personas. Luego dice, el solo conocimiento de las palabras y la gramática de una lengua no garantiza el éxito en la comunicación. Entonces, la opción E la descartamos porque dice conocer muchas palabras de una lengua garantiza la comunicación y es todo lo contrario a lo que dice el texto. Entonces, descartamos también la opción E. La opción C dice las palabras tienen el mismo significado y al final lo que dice es que las palabras pueden significar más de lo que dicen, entonces no siempre van a tener el mismo significado. Entonces descartamos la opción C y la opción A dice dependemos de la gramática para poder comunicarnos y vemos que el solo conocimiento de las palabras y la gramática de una lengua no garantiza el éxito en la comunicación. Entonces descartamos la opción A y como ya descartamos cuatro opciones y solo hay una que tiene sentido, esa tiene que ser la opción correcta. Entonces la opción correcta para la pregunta número 40 es la opción B, que dice la comunicación exitosa no se reduce al lenguaje, que en este caso estamos viendo que el éxito en la comunicación no depende solo del conocimiento de las palabras y la gramática de una lengua, que eso es prácticamente lenguaje. Entonces, tiene sentido decir que la comunicación exitosa no se reduce a lo que es el lenguaje. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Entonces ahí yo les pongo, ¿verdad?, toda la explicación de esa pregunta. Y ahora vamos con la pregunta número 41 que dice, este es el hombre moderno, conoce las fuerzas que gobiernan el mundo, las tiene a su servicio, es el dios de la tierra, es el diablo, su lema es, todo puede hacerse. Sus armas son el oro y la inteligencia, su procedimiento es el cálculo. De acuerdo con el texto anterior, sin duda, el hombre moderno, tenemos la opción A que dice, es un dios todopoderoso, tenemos que ver si eso es lo que nos dice el texto, ¿verdad? La opción B dice, se dedica a hacer guerras con oro e inteligencia. Tenemos que ver si nos hablan en el texto de que el hombre moderno solamente se dedica a hacer guerras con oro e inteligencia. Opción C, usa el cálculo para poner las fuerzas del mundo a su servicio. Tenemos que ver si el hombre moderno usa el cálculo para hacer las cosas. La opción D dice es malvado. Tenemos que ver si nos dice en este texto que el hombre moderno es alguien malvado. Y la opción E dice se cree capaz de hacerlo todo, pero en realidad no lo logra. Entonces tenemos que ver si eso es lo que nos dice el texto. Y les voy a dar 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
¿verdad? Entonces, si vemos las opciones, vemos que en el texto se habla de que el procedimiento que utiliza el hombre moderno es el cálculo. A partir de todo lo que nos dice que para conseguir todo esto, ¿verdad? Al final llega a decir que su procedimiento es el cálculo. Entonces, la opción C que dice, usa el cálculo para poner las fuerzas del mundo a su servicio, es una que tiene mucho sentido y esa es la respuesta correcta. La opción A dice, es un Dios todopoderoso. En ninguna parte se afirma que sea un Dios todopoderoso, ¿verdad? Dice que es un Dios, pero ser un Dios y ser un Dios todopoderoso no es lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso y nos está diciendo sin duda. Entonces tiene que ser algo que es completamente certero a partir de lo que acabamos de leer. Entonces, como la opción A no es completamente cierta, la descartamos. La opción B dice se dedica a hacer guerras con oro e inteligencia. En una parte se habla de que él se dedique a hacer guerras, ¿verdad? Entonces la descartamos. La opción D dice es malvado. En ninguna parte se afirma que el hombre moderno sea malvado. Y la opción E dice se cree capaz de hacerlo todo, pero en realidad no lo logra. Su lema es todo puede hacerse. Entonces, él sí se cree capaz de hacerlo todo, pero en ninguna parte se dice que no lo logre, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no, el texto no lo dice, entonces no podemos afirmar nada si el, de que lo logra o no lo logra si el texto no nos lo dice directamente. Entonces, la única que tiene sentido es la opción C. Ahora vamos con la pregunta número 42 que dice, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Entonces, el autor estaría de acuerdo con la siguiente proposición. Entonces, tenemos que ver una que se relacione y que quiera decir casi que lo mismo que lo que acabamos de leer. Entonces, la opción A dice, los clásicos son libros en los que siempre se puede descubrir algo novedoso. La opción B dice, los libros clásicos son elegidos por los críticos literarios. La opción C dice, los clásicos son libros en los que está muy claro lo que el autor quería decir. La opción D dice, lo que dicen los libros clásicos es muy confuso, profundo, y por eso no se aclarará nunca. La opción E dice, solo un buen lector llega a saber lo que un libro clásico tiene que decir. Entonces, 2 minutos para que piensen cuál es la respuesta que tiene más sentido a partir de ahora. Y veamos que la 42 dice, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Entonces, como nunca termina de decir lo que tiene que decir, esto significa que siempre tiene algo nuevo por decir. Entonces, esto implícitamente significa que en los clásicos siempre se puede descubrir algo novedoso. Entonces, la opción A es la respuesta correcta. Veamos la D, que es la que puso la mayoría, ¿verdad? En el chat. Dice, lo que dicen los libros clásicos es muy confuso, profundo y por eso no se aclara nunca. Veamos que en ninguna parte se afirma de que esos libros sean confusos o sean muy profundos, ¿verdad? Eso es algo que no dice el texto. Y si el texto no lo dice, nosotros no lo podemos afirmar. Tenemos que apegarnos solo a la información que tenemos en la oración o en el texto que nos estén dando. Entonces, luego veamos las otras opciones, ¿verdad? Por descarte también llegamos a que la respuesta es la A. La opción B dice, los libros son clásicos
elegidos por críticos literarios. En ninguna parte se habla de los críticos literarios como para afirmar la opción B, entonces la descartamos. La opción C dice, los clásicos son libros en los que está muy claro lo que el autor quería decir. Lo mismo, ¿verdad? En ninguna parte se afirma que esos libros sean claros o confusos, nada más que siempre tienen algo que decir. Entonces descartamos la opción C por la misma razón que descartamos la opción D. Y la última opción dice, solo un buen lector llega a saber lo que un libro clásico tiene que decir. Otra vez, en ninguna parte se habla de la posición que tiene un buen lector frente a los libros clásicos. Entonces, tampoco podemos afirmar la E. La única que se queda con lo que nos dice el texto es la opción A. Entonces, la opción A es la respuesta correcta. Cuidado con eso. Ahora vayamos a la pregunta número 43 que dice, cada vez que un ser humano lucha contra la injusticia o actúa para mejorar la suerte de otros, transmite una onda de esperanza y mantiene vivo el valor de la solidaridad. Con base en el texto anterior se puede afirmar con respecto a la solidaridad con certeza que siempre tenemos todas las opciones, ¿verdad? Esta creo que ya la habíamos visto, entonces voy a darles como 1 minuto y medio para que piensen cuál es la respuesta correcta y ahorita lo revisamos. Ok, ¿verdad? Tenemos que ver que el texto dice, cada vez que un ser humano lucha contra la injusticia o actúa para mejorar la suerte de otros, transmite una onda de esperanza y mantiene vivo el valor de la solidaridad. Con base en el texto anterior, se puede afirmar con respecto a la solidaridad con certeza que siempre vemos que lo que nos dice el texto es que cada vez que un ser humano lucha contra la injusticia, mantiene vivo el valor de la solidaridad. Entonces, la solidaridad podemos verla como rival o enemiga de la injusticia, y la injusticia es sinónimo de egoísmo. Entonces, la que tiene más sentido a partir de ese análisis es la opción E. Veamos las otras. La opción A dice necesaria para la humanidad, de ninguna parte se afirma que sea necesaria para la humanidad, ¿verdad? Así que no lo podemos afirmar con certeza. La descartamos. La opción B dice obstruida por la injusticia, en ninguna parte nos dice que la injusticia le nuble el camino, que tape
las posibilidades que tiene la solidaridad, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros estamos suponiendo por lo que sabemos, entonces no podemos suponer en este tipo de preguntas, así que la descartamos también. La opción C dice dependiente de la suerte, en ninguna parte el texto nos habla de la suerte, entonces también quitamos esta opción. La opción D dice aliada de la esperanza, en ninguna parte se habla de que sean aliadas, tanto ella como la esperanza, sino que las dos nacen para combatir a lo que es la injusticia o el egoísmo. Entonces, por descarte también, la opción correcta tiene que ser la opción E. Entonces, ¿verdad? Cualquier cosa para que tengan cuidado con esos tipos de preguntas, ¿verdad? Vayamos ahora con la pregunta número 44. Este es un análisis de premisas, básicamente. Y lo que dice es, estoy enojada con ella. Dijo falacias en contra de los que amo, ya que no es cierto que todos mis hermanos son unos malagradecidos. Entonces, a partir de esto que dice el texto, tenemos que ver con certeza qué es lo que se cumple. La opción A dice, todos los hermanos son agradecidos. La opción B dice, algún hermano es mal agradecido. La opción C dice, cada hermano tiene un comportamiento diferente. La opción D dice, algún hermano es agradecido. Y la opción E, ningún hermano es agradecido. Entonces, a partir de las premisas que tenemos arriba, tenemos que ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escojan una de las opciones. Y verá, lo que dice la pregunta es, estoy enojado con ella, dijo falacias en contra de los que amo, ya que no es cierto que todos mis hermanos son unos malagradecidos. Entonces, como no es cierto que todos los hermanos de esa persona son unos malagradecidos, significa que hay por lo menos alguno que es agradecido, ¿verdad? No podemos decir que todos sean agradecidos porque no tenemos esa información en el texto que nos están dando, pero con certeza sabemos que debe haber al menos uno que es agradecido. Entonces, como hay al menos uno que es agradecido, algún hermano es agradecido. Entonces, la respuesta correcta es la opción D.
Las otras no tienen sentido, por ejemplo, lo que ya les ha dicho era la A, la descartamos porque no tenemos la información para decir que todos sean agradecidos. La opción B dice algún hermano es mal agradecido, tampoco podemos saber que haya alguno que es mal agradecido, puede ser que todos sean agradecidos y no hay alguno que sea mal agradecido, pero como no es información que tenemos, no podemos afirmar ni una ni otra. Entonces descartamos la A y la B. La opción C dice cada hermano tiene un comportamiento diferente, en ninguna parte se habla de los comportamientos que tienen ellos, ¿verdad? Entonces no podemos definir eso. La opción D ya dijimos que es la correcta y la opción E dice ningún hermano es agradecido. Es decir, ningún hermano es agradecido, no quiere decir que todos son mal agradecidos. Y el texto nos dice que no es cierto que todos sean mal agradecidos. Entonces descartamos la opción E desde el principio porque ya vemos que, no es, que eso no es cierto. Entonces la opción D es la respuesta correcta. Ahora vamos como con la 45 que dice, un ave se distingue en la mayoría de los casos por tener alas, plumas, un pico alargado y poder volar. De acuerdo con la lógica del texto anterior, un cerdo se distingue generalmente por tener, y tenemos todas las opciones. Entonces tenemos que ver cuál de todas estas opciones se asemeja a lo que estamos hablando de las aves, ¿verdad? De las alas, plumas, pico alargado y poder volar. Entonces, 2 minutos para que analicen cuál es la que se relaciona mejor con lo que vimos de las aves a partir de ahora.
Bien, ¿verdad? La pregunta número 45 tenemos que ver cuál de todas las opciones se asemeja a lo que estamos hablando del ave, ¿verdad? Vamos descartando opción por opción. La opción A dice cuatro patas, pelos, hocico dentado y poder correr. Vemos que hocico coincide con pico, ¿verdad? Cumplen con la misma función, ¿verdad? En cada uno de los animales. Sin embargo, alargado es una forma que tiene el pico del ave y dentado es algo que tiene el hocico del cerdo. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Porque dentado no es una forma. Entonces descartamos la opción A y todas las que digan hocico dentado. La opción B también dice hocico dentado, entonces la descartamos. La opción C dice pelos, pelos calza con plumas, tiene sentido. Vemos hocico redondo, calza con pico alargado, porque redondo también es una forma, como alargado, entonces tiene sentido. Cuatro patas, calza con lo de alas, entonces está bien por ahí. Y poder caminar se vincula a lo que es poder volar. Entonces, parece que la opción C es la respuesta correcta. Veamos las otras. La opción D dice pelos, cuatro pezuñas, hocico redondo y poder caminar. Vemos que es casi lo mismo, nada más que en vez de cuatro patas tenemos cuatro pezuñas. Y aquí nos están hablando de alas, que son las extremidades de un ave. Mientras que pezuñas es en lo que termina la extremidad del cerdo. Entonces, no es la misma relación que existe entre una y la otra. Entonces la descartamos y la última opción dice hocico redondo, cuatro patas, cuatro pezuñas. Aquí está mal porque no estamos viendo algo que se relacione con lo que son las plumas, para que tendría que ser pelos. Entonces por eso esta opción también es incorrecta y la única que calza entonces por todo lo que les acabo de decir es la opción C. Ahora vamos con la pregunta número 46, ¿verdad? Esta ya la hemos visto como 1000 veces, entonces la vamos a hacer más rápido. La naturaleza no es sin el espíritu, ni es sin ella, entonces lo que quiere decir esta frase es que la naturaleza necesita del espíritu para poder existir y el espíritu también necesita de la naturaleza. Entonces, como los dos se necesitan para poder existir, establecemos que la relación entre ambos es una relación necesaria, entonces la respuesta correcta es la opción D. Ahora vamos con la pregunta número 47 que dice, solo la voluntad que obedece a la ley libre que obedece a la ley es libre, pues obedece a sí misma y es por tanto libre. Esta pregunta ya la hemos visto, entonces les voy a dar un minuto para que escriban cuál es la respuesta correcta. Entonces lo que nos preguntan es del texto anterior, con certeza se puede concluir que tenemos las 5 opciones. Entonces, un minuto a partir de ahora.
Y verá, tenemos que ver que la 47 dice, solo la voluntad que obedece a la ley es libre. Entonces, para que una voluntad sea libre, debe obedecer a la ley. Entonces, para que haya libertad, se debe seguir una ley. Entonces, la libertad está sometida por la ley. Entonces, la respuesta es la opción B. Vamos ahora con la pregunta número 48. Dice, ningún humano es un ser extraterrestre. Todo costarricense es humano. Por tanto, algún costarricense es un ser extraterrestre. Hay una falla en la argumentación lógica. Para que fuera correcta, la afirmación debería ser la siguiente. Entonces, tenemos que ver cuál de estas sí tiene sentido lógico, porque esta no tiene sentido lógico, ¿verdad? Decir que ningún humano es extraterrestre y que todo costarricense es humano y que por tanto algún costarricense es extraterrestre, eso no tiene sentido, ¿verdad? No se adecua a lo que son las premisas que acabamos de leer. Entonces, tenemos que ver cuál de estas es lo mismo que esto, pero corregido y teniendo sentido lógico. Entonces, 2 minutos a partir de ahora, para que vean cuál es la que tiene sentido lógico de estas 5 opciones. Ok, ¿verdad? El texto nos dice que para que fuera correcta la afirmación debería ser de la siguiente manera. Entonces buscamos una que se parezca bastante a lo que tenemos arriba, pero con una conclusión verdadera. Entonces, la única que empieza teniendo sentido, el mismo sentido que la frase que tenemos en el texto principal, es la opción D. Con eso ya nos podrían estar indicando que esa es la respuesta correcta. Vemos que dice, ningún humano es un ser extraterrestre, eso es lo que dice la oración, el texto original. Todo costarricense es humano, también es lo que nos dice el texto original. Y por tanto, ningún costarricense es un ser extraterrestre. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque imaginemos un diagrama donde tenemos a todos los seres humanos y adentro de ese diagrama tenemos a todos los costarricenses. Y aparte tenemos a los extraterrestres porque ningún humano es extraterrestre, entonces pertenecen a diagramas diferentes. Por lo tanto, como los costarricenses están dentro del diagrama de los humanos y estos están aparte del diagrama de los extraterrestres, podemos concluir que ningún costarricense es un ser extraterrestre, ¿verdad? También lo pueden ver simplemente con lógica, ¿verdad? No hace falta imaginarse los diagramas, pero entonces, siguiendo todo ese orden, la respuesta correcta es la opción D. Vamos a ver estas dos para concluir y ya terminar la clase de hoy. La pregunta número 49 dice, todo alumno es un aprendiz, algunos alumnos son esforzados, por tanto, entonces tenemos todas las opciones y tenemos que encontrar cuál es la opción que tiene sentido a partir de esas dos premisas. Entonces, 2 minutos a partir de ahora.
¿verdad? Esa pregunta también es sencilla. Vemos que nos dicen que todos los alumnos son aprendices. Entonces, como algunos alumnos son esforzados y todos los alumnos son aprendices, esto lo que nos quiere decir es que hay algunos aprendices que son esforzados, ¿verdad? Porque todos los alumnos son aprendices. Entonces, la respuesta correcta es la opción E, las otras no tienen sentido. Entonces, la E es la correcta, ¿verdad? No hay ningún otro truco para poder resolver esa pregunta. Nada más darse cuenta de eso, ¿verdad? Que si todo alumno es un aprendiz y algunos alumnos son esforzados, entonces algunos aprendices son esforzados también. Entonces, ahora vayamos con la pregunta número 50 que dice, ningún expositor es demagogo. Algunos demagogos son oradores. Por tanto, veamos las opciones. Opción A, todo orador es demagogo. Opción B, algunos oradores son expositores. Opción C, algunos demagogos no son expositores. Opción D, algunos oradores no son demagogos. Y opción E, ningún expositor es orador. Entonces, a partir de eso, tenemos que ver cuál es la respuesta que tiene más sentido. Traten de ver la que tiene más lógica para hacer la respuesta correcta y probablemente esa sea la, la que sí está bien, ¿verdad? Entonces, 2 minutos a partir de ahora.
¿verdad? En esta pregunta vemos que nos dicen que ningún expositor es demagogo. Luego, algunos demagogos son oradores. Por tanto, en la opción A vemos que nos dice que todo orador es demagogo. Nos dicen que algunos demagogos son oradores, entonces no tenemos suficiente información para afirmar que todo orador sea demagogo. Entonces descartamos la opción A. La opción B dice algunos oradores son expositores. Entonces tenemos que ver qué relación hay de oradores a expositores y vemos que no se hace ninguna directamente. Entonces no podemos afirmar tampoco la opción B. La opción D dice algunos oradores no son demagogos. Nos dice que algunos demagogos son oradores, pero esa información no es suficiente para afirmar que algunos oradores no sean demagogos, ¿verdad? Ocuparíamos alguna otra premisa que nos indique esto. Y la opción E dice ningún expositor es orador. Otra vez, no hay ninguna relación directa entre oradores y expositores. Entonces, por descarte, la única opción que tiene sentido y que no podemos desmentir a partir de esto es la opción C, ¿verdad? Que dice algunos demagogos no son expositores y como vemos que ningún expositor es demagogo, entonces significa que hay demagogos que no son expositores. Entonces, algunos demagogos no son expositores y la respuesta correcta es la opción C. Entonces, con eso habríamos concluido todas las preguntas de la parte, la parte de comprensión lectura. Y para la siguiente clase, que es el miércoles, vamos a terminar todo el quiz, ¿verdad? Vamos a ver todas las preguntas de razonamiento matemático. Entonces, para ese día necesito que tengan respondidas todas esas preguntas para que vengamos a despejar dudas y a revisar cada pregunta uno por uno. Y con eso estaríamos listos por hoy. Muchas gracias por haber estado y nos vemos el miércoles.